Buenas tardes, mi nombre es Adriana López de Mesa, estudiante de Psicología noveno semestre de la Universidad UNAD. La presente entrevista se realiza de modo práctico para el curso de observación y entrevista, en donde se explorará en la temática de la violencia intrafamiliar y cómo esta afecta a la población. Tiene un modelo de entrevista con enfoque sociocomunitario, en donde me encuentro con el señor Mauricio, a quien le doy la bienvenida y agradezco su disponibilidad para la actividad. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Entrego el consentimiento informado solicitado. Gracias. Estoy atento. Don Mauricio, ¿nos puede regalar, me hace el favor, su nombre completo? Sí, claro, mi nombre es Nelson Mauricio Urriago Albarrán. Gracias. ¿Está de acuerdo con la entrevista a realizar y de igual manera ha firmado su consentimiento para ella? Sí, estoy de acuerdo, muchas gracias y pues aquí está el consentimiento. Sí, muchas gracias. ¿Cómo se encuentra en este día, don Mauricio? Bien, todo muy bien. ¿Cómo se ha conformado su núcleo familiar? ¿Nos puede contar un poquito de él? Sí, claro, mi núcleo familiar se compone por mi esposo, tengo 3 hijos, uno de 18 años, un muchacho de 10 años también y una niña de 5 años. Gracias. ¿Cómo son sus relaciones intrapersonales? Pues bien, yo siempre he tratado de construir una relación de armonía y como de amistad, enfocado pues obviamente bajo la autoridad del padre hacia sus hijos, ¿no? Para poder mantener una buena organización. Con mi esposa pues siempre tratamos de buscar la armonía para tomar decisiones, para manejar pues las situaciones que se prestan. Siempre hay dificultades, ¿no? Pero todo lo tratamos de organizar dentro del aspecto de la organización y de una buena relación entre todos. ¿Cuál es la forma en la que usted o su esposa tienen soluciones para los conflictos en familia? Esa pregunta es muy interesante, porque hay momentos en que, digamos que con las cosas que tienen que ver con nuestros hijos, a veces es muy fácil llegar a acuerdos, porque rápidamente, como tenemos un mismo interés y un mismo sentir, entonces podemos rápidamente organizarnos para eso. Desde hace muchísimos años llegamos a un acuerdo en que las cosas que tuvieran que ver con los muchachos siempre íbamos poniendo de acuerdo, o sea que no era lo que uno dijera, sino lo que los dos buscáramos decir. Entonces, en ese sentido es fácil. Cuando ya el sentido es más como personal, es un poco más complicado porque hay un temperamento propio de cada uno y ceder a veces es un poco más complicado, pero siempre se trata de encontrar como acuerdos y poder llegar a conclusiones más rápidamente. O sea, tienen una forma de solución de conflictos más o menos viables. Sí, casi siempre a través del diálogo, ¿no? O sea, casi siempre a través de acuerdos y de poder encontrar, digamos, el punto medio de las situaciones. Correcto. ¿Ha evidenciado actos de violencia intrafamiliar en su núcleo familiar, valga la redundancia, o en su entorno? Pues hace mucho tiempo sí, hace mucho tiempo era muy fácil darle por ejemplo una palmada a los muchachos, ¿sí? Era muy fácil de pronto uno tratar de corregirlos de esa manera, pero después con el tiempo cuando uno se da cuenta que esa no es la mejor forma de educar y que pues obviamente a través de la madurez que se va tomando con el paso de los años uno se da cuenta que pues esa educación no es la práctica y que uno no saca absolutamente nada en eso, entonces se corrigen esas situaciones y ya se pasa a fortalecer más el tema del diálogo. Pero claro, evidentemente cuando eran más pequeños y todo, y se desesperaba uno de papá y a través de que uno trataba de controlar las cosas, no faltaba darle una palmadita en la cola, pero obviamente también dentro del orden y dentro de la situación, ¿no? Porque pues uno entiende y no por las situaciones que la violencia pues nunca es la respuesta a la solución de nada. ¿Y también ha visto violencia intrafamiliar en su entorno? En mi entorno, bueno, familiares, de pronto en algunos de mis familiares y amigos sí, alguna vez se vieron situaciones de violencia intrafamiliar, sobre todo temas con sus esposas y esas cosas que pues es lastimoso y es doloroso, pero sí se vio en algún momento que pues alguna malentendido, alguna situación que no se pudo manejar, pues fue atendida a través de la violencia y eso pues afecta, no solamente los afecta a ellos como pareja, a sus hijos,
sino a su propio entorno, ¿no? Y a uno como familiar que termina de una manera vinculado ahí tomando parte de uno para otro, ¿no? Sí. Pero sí es doloroso, pero se ha dado cuenta a veces. ¿De qué manera se han manifestado la violencia intrafamiliar? Normalmente lo que más se evidencia cuando uno puede ver ese tipo de situaciones desde fuera es un ojo rojo o un golpe dado. Aun cuando ya después que uno entra, charla, conversa, a veces se puede dar cuenta que de pronto está el menosprecio, que de pronto está el juzgar a la persona, de pronto el quererla llevar por debajo de su condición emocional, entonces siempre como demeritar lo que esa persona puede hacer o lograr. Entonces sí hay mucha violencia disfrazada, ¿no? A veces violencia que últimamente, por ejemplo, en la televisión se ve, o en los programas se ve más, o en las campañas de socialización se ve más, que era muy fácil antes decir que fue que le pegó un golpe, le puso el ojo rojo a la esposa, o la esposa arañó al esposo y lo dejó como un mapa, pero se da uno a entender con el paso del tiempo que hay más violencias y de otra forma. Por ejemplo, no dejar que la esposa se capacite, no dejar que de pronto haya armonía en el hogar, o despreciar lo que el esposo también está haciendo, o lo que la esposa intenta hacer. O sea, la violencia es mutua, ¿no? No es solamente a veces, eso nos pasa en nuestra sociedad machista, que uno habla de violencia y siempre se imagina al esposo dándole el golpe a la señora, pero pues hay violencia de parte y parte, ¿no? Y de muchas formas. O sea que se puede evidenciar física y emocional y psicológicamente, ¿cierto? Sí, sí, es verdad, sí señora, sí se puede evidenciar. ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento que tienen a nivel familiar? ¿Afrontamiento cómo así? No entiendo la pregunta. ¿Cómo afrontan ustedes o sea, las estrategias, o cómo son las estrategias que ustedes usan para los conflictos bueno, a nivel familiar? Cuando a mí me lo han permitido, y mi esposa y yo normalmente en alguna época quisimos como ser un poco de intermediarios y consejeros en algunas cosas, y cuando a uno le permiten el espacio, uno de pronto puede aportar la experiencia que uno tiene, y eso sí lo hace uno con su familia muy fácilmente, aun cuando no es tan fácil, ¿sabe? Porque uno puede afrontar ese tipo de situaciones. Cuando las está viviendo uno tiene que obligatoriamente llegar al diálogo. Cuando la está viviendo otra persona, uno tiene que permitir que esa persona le dé un espacio, y uno siempre tratará de llegar a concertar, a dialogar y como llegar a un acuerdo, pero es difícil, no siempre es fácil, porque se necesita una intención de partes, ¿no? La gente tiene que tener la intención de saber que necesita una ayuda, o uno cuando le está pasando por la situación, entender que uno tiene que ayudar. Claro. ¿Les han funcionado esas estrategias en algún caso? Sabe que la mayoría de las veces sí, la mayoría de las veces, pero hay una cosa muy particular que me gustaría compartir ahí a esa pregunta. Uno también entiende que los hogares, las familias, son mundos independientes en una sociedad. Entonces, a veces cuando la gente acepta un consejo, acepta una mediación, o cuando uno mismo acepta ese consejo o esa mediación, válido. Pero ahí he creído yo, he entendido que muchas veces la gente no quiere o no le interesa. Entonces sencillamente uno no puede saber si eso funciona a menos que el tiempo pase y le permita a uno como mover y entender. Sobre el tema que hemos tratado, ¿cuál experiencia le gustaría compartir en este momento? Experiencia, bueno, yo recuerdo mucho a alguna parejita que tuvimos la oportunidad de hablar con mi esposa, y nos causó mucha curiosidad, porque era una parejita que tenía unos problemas tan tontos y unas discusiones como tan absurdas, pero creyeron en nosotros y confiaron en nosotros, y nosotros les abrimos las puertas de nuestra casa para que hablaran con nosotros sobre su situación. Pero nos causó una gracia porque nosotros ese día estábamos en un problema con mi esposa y discutíamos y no queríamos ceder, y estábamos enganchados y que cada uno por su cuenta y ninguno quería dar el brazo a torcer. Cuando llega esta parejita a hablar con nosotros y que nos quería como convencer, y les dijimos, bueno, listo, nosotros estamos en nuestro problema, lo dejamos ahí quietico cuando ellos llegaron, pero cuando ellos nos compartieron cuál era su problema, nos causó una gracia que era el mismo problema que nosotros estábamos teniendo, era el mismo. Entonces los aconsejamos, hablamos con ellos sobre la situación que estaban viviendo, y cuando se fueron de la casa, cuando ya estuvimos otra vez solos,
pues nos tocó fue reírnos y entender que, hombre, nuestros problemas son los de muchos y a veces la gente cree que no los puede solucionar, pero cuando nosotros nos dimos como un espejo ahí, nos causó fue risa y tuvimos que frenar ahí el problema y solucionarlo de una vez. Don Mauricio, gracias por su participación. Por favor, ¿puede comentar cómo se sintió en la entrevista en este instante? Pues bien, muchas gracias y no, siempre atento a poderles colaborar cuando así lo necesiten. Me sentí cómodo, pues me trajo confianza, pues la entrevistadora me trajo confianza, entonces pude pues comentarle algunas cosas y no, pues bien, bien, contento de poder contribuir con la formación de estos temas que son tan importantes en el país y pues cómo podemos de alguna manera contribuir también para que otros entendamos que vivimos en una sociedad y poco a poco nos tenemos que obligar a convertir en una sociedad de diálogo, ¿no? Una sociedad de transformación y de entendimiento y dejar a un lado lo que en siglos pasados, podemos decir con confianza, fue una sociedad machista, una sociedad que se imponía a través de la fuerza, ¿no? Ya sabemos y hemos entendido más en nuestro país que ha estado en la violencia durante tantos años, no solo la violencia pues, en los hogares, sino una violencia, un conflicto armado de tantos años, pues ahora con el tema de los diálogos tenemos que entender que si en 50 años de violencia un grupo armado no logró absolutamente nada de lo que esperaba y tuvo que remitirse a los diálogos, pues más una pareja, un hogar, una familia que tiene que entender que la violencia nunca será la respuesta y que siempre tendrán que llegar a acuerdos para poder entender pues, su propia realidad y la realidad que viven otros. Don Mauricio, gracias por su tiempo, gracias por su interés y muchas gracias también por su colaboración. Ok, bueno. Hasta luego, que esté muy bien. Un gusto haber contribuido con ustedes. Dios te bendiga. Ok, muchas gracias. Muchas gracias.